En corto y por derecho, déjenme que les diga que hoy nos interesa conocer a Isabel Coello, que es una periodista singular, porque yo creo que en un año, más o menos, se ha llevado todos los premios habidos y por haber de periodismo en modalidad podcast, que es lo que ella ha trabajado especialmente, pero vamos, sin despeinarse. Isabel, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí, muchas gracias. Oye, vamos a ver, tu podcast se llama La Casa Grande. Así es. Es La un Casa podcast, Grande. yo tengo por aquí una definición, a ver si es correcto. Podcast narrativo de no ficción sobre la violencia en las relaciones íntimas. Así es. Intenta contar el proceso de recuperación de mujeres que han sufrido maltrato, ellas y sus hijos e hijas, y que han estado en un centro de recuperación integral para poder salir de esas relaciones y recuperar un poco sus vidas, ¿no? Entonces, empieza con lo que es la entrada en ese centro, va siguiendo todo el proceso terapéutico, las dificultades también que supone salir, lo difícil que es identificar el maltrato, que muchas veces las propias víctimas niegan estar sufriéndolo, y pues como al final sí que hay una salida. Entonces es una historia contada, es dura, pero está contada en una clave positiva para también inspirar y dar esperanza de que se puede salir de una relación. Creo que son 8 episodios, ¿no?, de audio. Así es. A ver si podemos escuchar un poquito de uno de ellos. Nos lo han preguntado tantas veces, ¿verdad? ¿Dónde estabas aquel 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas de Nueva York estaban siendo atacadas con aviones? ¿Dónde estabas tú? Se están viendo imágenes en directo de las Torres Gemelas de Nueva York. Un avión se ha estrellado. En mi caso recuerdo que estaba en Ecuador, en un refugio de montaña a casi 4.000 metros de altura. Supongo que es el inicio de uno de los episodios. Estás hablando de las Torres Gemelas, pero supongo que derivas finalmente al tema de la violencia contra la mujer. Ese es el arranque del podcast y comienza en una fecha que todos recordamos, como es el 11 de septiembre. Yo creo que sitúa a la audiencia en el centro de la experiencia sonora, empezando a pensar pues dónde estaba yo, qué estaba haciendo, y luego pasa a contar dónde estaba una de las protagonistas, que es Vanessa Paredes, que cuenta que ese es el día en que estaba escondida en un hotel. Los servicios sociales de la Comunidad de Madrid la habían llevado a su madre y a sus 3 hermanas a un hotel, y es el día en el que les llaman y les cuentan que su padre ha sido detenido, ¿no? Entonces, bueno, su padre fue juzgado por maltrato, también por abusos sexuales a sus hijas, y bueno, pues así arranca, digamos, el podcast, ¿no? Estamos un poco tranquilamente pensando en dónde estábamos el 11 de septiembre y de pronto, pues bueno, hay algo que nos descoloca y nos hace querer saber más y cómo ha llegado esta mujer a esta situación y cómo se recupera, ¿no? Bueno, pues nuestros televidentes acaban de escuchar la factura que tiene ese audio, que es impecable, efectos sonoros, la voz estupenda, maravillosa tuya, ahí en un tono susurrante. Bueno, pues ese podcast, esa colección de 8 episodios, se ha llevado el premio Ortega y Gasset de Periodismo 2025, el premio Ondas Globales de Podcast 2025 a Mejor Guión Execuo, el 9º Premio de Periodismo contra la Violencia de Género en categoría audio, el premio Podwoman, ha sido finalista en los premios Gabo y ha sido finalista en los International Women Podcast Awards. Así es. Es que si lo haces adrede te sale. Sí, Isabel. la verdad es que bueno, fue muy emocionante y también muy conmovedor porque bueno, fue un trabajo en gran parte en solitario, hubo varios años de producción en solitario y ya toda la última parte contraté a todo el equipo técnico que es responsable de que esa factura sonora sea tan maravillosa. Pero bueno, es verdad que cuando trabajas en solitario, muchas veces haciendo el guión, la producción, pues tienes esas dudas de lo estaré haciendo bien, estaré haciendo un guión que conecte con la audiencia, que sepa contar las cosas de una forma respetuosa, que nos conecte con el dolor ajeno, pero también nos haga cuestionarnos cosas nosotros mismos sobre qué rol jugamos todos en que la violencia continúe, ¿no? Pues quizá justificándola o mirando para otro lado. Son miles de dudas que te surgen, ¿no? Entonces, cuando de pronto lanzas ese producto al mundo y ves pues, que las personas empiezan a reaccionar, las protagonistas están contentas, ven que su relato está bien reflejado y empieza a tener esa valoración tan positiva de la audiencia y de los profesionales de tus pares, pues bueno, muchísima emoción y también muy contenta porque el tema de la violencia
se colocara en ese primer plano gracias a todos estos premios también, ¿no? Porque quizás es un tema que está muy omnipresente, pero no siempre tiene ese primer plano pues con un premio y al final los premios ayudan a que más gente los escuche, claro, que era un poco el objetivo del podcast. En el mundo del audio yo creo que más premios que esos no puedes aspirar a tener, ¿no? Es lo más. Bueno, pues fíjate el Ortega y Gasset. Fíjate que justo hace un par de semanas me han llamado también para contarme que la Universidad de Valencia da unos premios que se llaman los premios Manuel Castillo, y también ex aequo la Casa Grande comparte premio con otro reportaje, La Movilidad Audio. O sea que otro premio dado precisamente en esta ciudad. Ah, fenomenal. Entonces, cuando vengas a recogerlo, iremos claro que sí. a verte, naturalmente que sí. Sí. Isabel, ¿por qué nace la idea, por qué nace la necesidad de contar estas historias? Bueno, yo lo que me planteo como periodista llevaba mucho tiempo trabajando en comunicación y quería reconectar de alguna manera con el periodismo y me iba a tomar un tiempo sabático para hacer un producto periodístico personal. Y a la hora de decidir qué historia, sí que decidí contar una historia que sentía que estaba omnipresente en los titulares, porque todos los días estamos escuchando titulares sobre mujeres que han sido asesinadas o a lo mejor violencia vicaria, pero sabemos muy poco de las historias que hay detrás. Los titulares no dan gran información, te dicen a lo mejor qué edad tienen, si había denunciado o no, si tenía hijos y de qué edad, y poco más, ¿no? Entonces, me interesaba como rellenar ese vacío que los medios, en mi opinión, no estaban rellenando, pues por también las características de los medios, que van rápido, que tienen que ir a una velocidad que no permite contar un relato en profundidad, ¿no? Y con todos los matices necesarios, y contar que, bueno, que este proceso en realidad no es tan fácil como parece, ¿no? Esas frases de, bueno, ¿y por qué no le deja y tal? Es más difícil cuando estás en una relación, en una situación que ha ido minándote, ha ido destruyendo tu autoestima, ha ido haciéndote creer que no vales nada, que no eres capaz de salir, pues tomar decisiones desde ese lugar de subordinación, ¿no? Luego, además, la sociedad pues también un poco viene a silenciar de alguna manera muchas veces o a justificar lo que está pasando. Bueno, es que tiene mal humor, es que tiene mal carácter, y muchas veces no se nombra la violencia como es, ¿no? O se cree que a lo mejor a los niños no les afecta, que no la escuchan porque están en otra habitación, cuando en realidad, bueno, pues los niños se enteran un poco de todo, ¿no? Y aunque no les, digamos, agredan físicamente de forma personalizada a ellos, para cualquier niño o niña ver a su progenitora, en este caso normalmente son las progenitoras, ser agredida por una persona y temer por su vida, es una agresión en sí misma hacia ese niño. ¿Hace falta tener un caso de violencia de género próximo a ti para concienciarte lo suficiente como para hacer trabajos como el tuyo? Bueno, yo creo que... ¿En tu caso ha habido algún caso, alguna situación que te haya expoliado especialmente para hablar de estos asuntos? Personalmente, en mi familia, yo no he tenido ese contacto directo, pero sí que es verdad que en mi carrera he hablado con muchas víctimas de violencia. Y yo creo que también cuando somos jóvenes estamos en el borde, ¿no? Siempre estamos, bueno, todos esos primeros novios, novias, muchas veces estamos en situaciones que no sabemos nombrar y que con los años empezamos a decir, ostras, esto que me pasó, no sé cómo llamarlo, ¿no? O qué nombre le debería de poner. Entonces yo creo que eso es algo que muchas amigas que lo han escuchado me han dicho, yo también lo vivía, cuando oía hablar a las mujeres decía, ostras, esto resuena, ¿no? Resuena en lo que he vivido en algún momento de mi vida, sobre todo en la juventud. Y muchas amigas me dicen, he conectado con aquello que pasó con mi tía, y en ese momento yo era joven y mi tía de Galicia, no sabía qué estaba pasando con ella, ahora entiendo que era eso. Entonces, muchas veces son cosas que nos pasan y no sabemos qué nombre ponerle, y uno de los objetivos precisamente de este podcast era también poder explicar en qué consiste el maltrato y el control coercitivo, ¿no? Que no es simplemente violencia física, sino que muchas veces pues es el aislamiento, la intimidación, el denigrarte, el decirte que no vales nada, el ir quitando esos recursos, el aislarte de tus amigos y de tu familia para que no puedas pedir ayuda. Y al final es dejar a una especie de despojo humano que está a tu servicio y que se siente incapaz de salir de esa situación porque cree que no tiene la fuerza ni la voluntad de salir, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay 2 episodios enteros dedicados a explicar en qué consiste el control coercitivo, el maltrato psicológico, porque el físico es como muy evidente. Cuando hay una agresión física creo que es muy difícil de obviar, porque es claro, ¿no? Sí. Pero cuando no es físico, pues uno tiene dudas, ¿no? Te hacen dudar, es la famosa luz de gas, ¿no? Te hacen creer que lo que estás viendo con tus oídos, que es lo que estás escuchando con tus oídos, de lo que estás viendo con tus ojos, lo que estás sintiendo, a lo mejor es que eres exagerada, a lo mejor es que estás loca,
a lo mejor es que no es así. Y al final eso hace dudar a las personas. Pues dicen, bueno, a lo mejor es Pues que tú realmente conseguiste está de loca. convencer a 4 para que te contaran sus historias. Porque la Casa Grande es el nombre también de un centro que trata mujeres que han pasado estas experiencias. Así es. ¿No? Es el centro donde se recuperan y es el centro que ellas mismas, bueno, los niños bautizaron al centro con ese nombre. ¿Y cómo conseguiste vencer la desconfianza que me imagino que será la primera frontera entre una víctima y un periodista? Incluso la primera frontera fue poder tener acceso al centro, porque en ese centro protegen a las víctimas, como tiene que ser, claro. Y normalmente cuando un periodista se acercaba para intentar entrevistar a una persona que hubiera pasado ese proceso terapéutico, se hubiera recuperado en el centro, pues le ponía en contacto con una mujer que ya hubiera terminado su proceso de recuperación. Pues mira, habla con esta persona que ya ha terminado. Pero claro, yo para hacer un podcast en tiempo real y hacer que la audiencia sintiera que acompaña ese proceso de recuperación, sentía que necesitaba grabar el proceso según estaba ocurriendo. Porque además la visión que tenemos es muy diferente cuando hablamos en pasado, ¿no? A toro pasado nos cambia el tono, nos cambia la voz cuando contamos, pues a mí es que me pasó eso. Entonces yo quería grabarlas cuando les estaba pasando. Entonces yo me acerqué al centro y dije, yo quiero hacer un podcast, el podcast tiene estas características que lo hacen maravilloso, que es, estableces una gran empatía con la audiencia, es una experiencia muy íntima. Fantástico. Pero para eso hay que grabar cuando está ocurriendo, no puedo grabar a las chicas que ya han salido. Entonces yo con todo el respeto les dije, yo no voy a sacar nada hasta que no terminen su proceso de recuperación, pero necesito poder grabar en el momento, en tiempo real. Y entonces, bueno, ahí como que tuvimos esa negociación, yo incluso les propuse, si queréis puedo pasar una semana aquí, al mes, y luego me voy. Y me dijeron, no, eso ni locos. Y al final acordamos que yo fuera cada 2 o 3 meses a entrevistar a varias mujeres. Eso se complementó además, muy importante, con entrevistas a personas que habían vivido allí de niños y de niñas. No podía entrevistar, por razones obvias de protección, a los niños pequeñitos que estaban en el centro, pero sí que hablé con personas que habían vivido ahí cuando tenían 11, 12 años y tenían muchísimos recuerdos, ¿no? Para incorporar esa perspectiva de la infancia, que muchas veces es obviada, porque también protegemos a la infancia, pixelamos sus imágenes, pero claro, entonces no les escuchamos siempre, porque... Entonces, bueno, convencí al centro y esa fue la primera barrera. Y luego todo fue muy fácil, de verdad. Cuando tienes tiempo de hacer buenas entrevistas, cuando no tienes un límite de tengo que montar este reportaje para el viernes que viene, pues puedes estar charlando 2 horas, 3. Claro, Entonces, sinceramente, nos poníamos a hablar, ellas estaban como muy cómodas, las primeras entrevistas fueron mucho más largas, las segundas pues ya fueron más cortas, y yo cada 2 o 3 meses volvía y también volví cuando ya habían terminado. ¿Te pidieron revisar el trabajo final? No me lo pidieron. Hubo mucha confianza por su parte y bueno, luego por supuesto cuando las saqué estaba nerviosa, ¿no? Claro. Pero ellas estaban muy contentas. Me dieron la enhorabuena y dijeron que, bueno, pues que se habían visto reflejadas, que sentían que, bueno, que su voz había sido escuchada. Luego ellas también tenían una motivación muy grande para ayudar a otras personas, ¿no? Ellas me decían, a mí me ha pasado esto, pero si yo puedo transformar este dolor y hacer que las personas que lo escuchen puedan evitar o puedan identificar lo que les está pasando, pues bueno, ese es mi objetivo, ¿no? Ha tenido un Lo de ayudar, me quedo con lo de ayudar, porque además es que tú venías de una experiencia previa en países de lo que llamamos tercer mundo, de África y de América hispana fundamentalmente, haciendo cooperación, ¿no? ¿En qué medida te llevó lo uno a lo otro? ¿O no hay conexión? Bueno, yo creo que sí que hay un poco conexión, porque yo creo que desde el principio de mi carrera, y luego si quieres hablamos de dónde empecé yo mi carrera, y en concreto mi carrera en audio, bueno, siempre me interesaron mucho los temas sociales, ¿no? Estaba muy enfocada en temas de derechos humanos, etc. Incluso me llegaron a ofrecer quedarme en la primera radio en la que trabajé. Pero yo dije, no, yo necesito ver mundo, se me queda pequeña esta ciudad, que era en concreto Alicante, ¿no? Y entonces, bueno, pues me fui al mundo, me fui a trabajar con la agencia EFE a Kenia, me fui fuera y aprendí un montón de cosas, porque en ese momento se me quedaba pequeñito. Y trabajé mucho con personas refugiadas, con víctimas, mujeres de guerras, de violencia sexual, como arma de guerra. Entonces, eran temas con los que estaba muy familiarizada, también muy familiarizada con lo que era entrevistar a víctimas. Entonces, cuando luego di el salto a comunicación, porque durante 10 años estuve trabajando para el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, pues fue como una continuidad casi, porque pasé de estar cubriendo crisis humanitarias como periodista a, digamos,
ayudar a periodistas, llevarles de viaje a esas crisis humanitarias para que pudieran cubrirlas. Entonces, bueno, pues estuvimos en Haití, en Nigeria, en Boko Haram, en República Centroafricana, bueno, en el conflicto colombiano, un montón de crisis donde, bueno, el objetivo era precisamente visibilizarlas, eran crisis olvidadas donde los medios tenían poco dinero para viajar allí. Nosotros lo que hacíamos era llevarles y luego darles total libertad para que cubrieran esas crisis y las pudieran contar en sus medios. Entonces, bueno, luego era casi también, de nuevo, una solución casi de continuidad. Cuando yo decido tomarme un sabático, el decir, ¿qué quiero hacer? Pues dije, pues yo quiero contar una historia sin un jefe que me la corte, eso estaba claro, yo quería llevarla de la A a la Z, pero sí que tuviera que ver con un proceso en el que las víctimas pudieran tener voz. Dices que empezaste en Alicante, ¿no? Así es. Empecé en COPE Alicante. Sí. En COPE Alicante. Sí. Qué curioso. ¿Te cuento quién era mi jefe? Qué curioso, yo también estaba en COPE Alicante. ¿Tú también has estado en COPE Alicante? Sí. Sí, yo creo que hemos trabajado juntos tú y yo, creo ¿no? que sí, a ver si... Es que me he traído esta fotito, A ver. Si... ¿Puede ser que una de esas personas seas tú? Sí, así es. Sí, Aquí está el jefe de informativos de COPE Alicante, que se llamaba Vicente Climent. Y Aquí al está, lado un aquí montón de está. gente conocida. Y aquí porque estamos está... los becarios, todos los becarios. Y yo soy esta. Y aquí están nuestros compañeros becarios, Eva, Ricardo. A ver, ¿quién más está aquí? Sí, el de deportes y Sonia. También El de Sonia, deportes sí, es José Manuel Cuenca, que ha Efectivamente. sido jefe de gabinete de Carlos Qué maravilla Mazón, que conserves esta foto en papel. en la presidencia Sí, de la Generalitat. Quiero una Eva copia. está trabajando en Castilla-La Mancha, en la televisión de Sí. Castilla-La Mancha, Ricardo en la cadena COPE en Madrid. Así es. Y Daniel creo que se dedica a revisar manuscritos de los que le llegan a editoriales como Planeta para sus premios. O sea que fíjate Pues tú que... tengo qué que decir hornada. que lo aprendí todo en estas prácticas. ¿Qué va? Has ganado los Ondas a pesar de haber estado De verdad, ahí. toda la parte de audio y el Ahí reporterismo local, yo creo que me construyó como persona y como periodista, ¿no? Aprendí muchísimo contigo como jefe, tengo que darte las gracias. Toda la libertad que nos dabas para salir al mundo, reportajear, y bueno, pues fue una experiencia para mí, bueno, pues que me marcó. Entonces, bueno, me enamoré del audio en la COPE. Luego es verdad que hice mucha prensa porque la vida me llevó pues a EFE o a otros sitios, pero es verdad que cuando trabajaba en EFE en África siempre les ofrecía, ¿queréis que os haga la crónica radiofónica? Porque el audio me cautivó, ¿no? Entonces siempre ha sido una pasión desde mis principios en COPE Alicante contigo, sí, sí. No hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar de ti y de tus experiencias. ¿Hay algún momento que te haya impactado especialmente de tu carrera, aparte de esa estancia en COPE Alicante, que fueron 3 veranos, ¿no? Me parece recordar. Así es, fueron 3 veranos, sí, sí. 3 veranos. Nada, aparte de eso, bromas aparte, ¿hay algún momento especialmente relevante en tu biografía profesional que te vuelva a la memoria cada cierto tiempo, que, no sé, que se haya quedado especialmente marcado en tu memoria? Pues sí que recuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba como corresponsal de EFE para África del Este y Grandes Lagos, que cubrí mucho pues, bueno, el conflicto de Congo, de República Democrática del Congo, y cubrí pues, esas primeras elecciones democráticas que tenían en 40, 50 años después de pues, todas las dictaduras de Mobutu, de Kabila, exacto, y luego de Kabila el padre, ¿no? Sí. Luego le sucedió su hijo. Y bueno, recuerdo ir a cubrir esas elecciones y se me saltaban las lágrimas, ¿no? Porque de pronto te dabas cuenta de lo importante que es la democracia, de lo importante que es votar, de lo afortunados y afortunadas que somos de vivir en países donde podemos votar, podemos hablar con libertad, podemos expresar nuestras opiniones, tanto en medios, en libros, en tribunas públicas, como a través del voto, ¿no? Y ir a un país donde una población estaba, bueno, tan subyugada, con tantísima pobreza, que ha sufrido tantísima violencia, y era un momento de esperanza, que luego tampoco llevó a mucho, porque han seguido teniendo muchísimos problemas y ha seguido habiendo muchísima guerra en el este de la República Democrática del Congo, pero sí fue un momento muy emocionante para mí. Yo recuerdo ir pues ahí con mi libretita, pero como enjugándome las lágrimas, ¿no? Una persona tan... Vamos, yo te conocí hace 32 años, durante muchos años no nos hemos vuelto a ver, hasta que recientemente viniste a enseñarme el podcast antes de que empezara a cosechar todos esos premios, y me acuerdo que me produjo una gran alegría reencontrarme contigo.
Pero precisamente porque has estado tanto tiempo fuera, cada vez que vuelves a España después de una de esas aventuras, enchufas la radio o pones la tele y captas el momento político, el momento social de este país, ¿qué piensas? Después de venir del Congo, de Kenia, de no sé qué, de repente oyes todo el lío que tenemos aquí montado. Sí, cuando vivía permanentemente allí, en Kenia, es verdad que cuando volvía aquí tenía una sensación como muy real, ¿no? Primero, muchos de los problemas del primer mundo de los que se hablaban me parecían como, wow, irrelevantes comparada con la realidad que yo estaba, bueno, de la que yo era testigo allí, ¿no? Lo digo con humildad porque todos los problemas son válidos. Es decir, cuando tú vives aquí y tienes problema de acceso a la vivienda, es evidente que es un problema absolutamente relevante, ¿no? Pero cuando vienes de pues, personas que no tienen prácticamente ni cómo comer, ni ropa o acceso a agua, caminan horas para conseguir un cubo diario, pues muchas veces llegaba aquí, escuchaba las conversaciones y decía, madre mía, ¿no? Luego, pues también esa sensación de que a veces no valoramos lo que tenemos, ¿no? Esa democracia que tenemos que cuidar en el día a día, que no podemos dejar que se vaya un poco por el desagüe por no cuidarla. Yo creo que la democracia muchas veces se hace esta imagen es como una especie de autobús en una cuesta que hay que estar sujetando, ¿no? Si tú dejas de soltar, el autobús baja para abajo, ¿no? Entonces es un esfuerzo constante y yo creo que sí que la famosa crispación, ¿no? Que ahora se llama más la polarización, pues me da pena, ¿no? Me da pena y en la época de redes sociales también me da miedo. Me da miedo porque ahora cualquier cosa se multiplica por millones de vistas, millones de retweets, millones de visualizaciones en redes sociales y se multiplica mucho más rápido, ¿no? Todos esos, bueno, pues faltas de respeto, insultos, el no escuchar la opinión del otro, pues al final me parece que nos va... Bueno, se vuelve en nuestra contra, ¿no? Porque cuando no escuchamos la opinión de otros, luego algún día no escucharán la nuestra, ¿no? Entonces creo que es algo que entre todos y todas tenemos que cuidar. Profesionalmente, y más allá de los premios, experiencia, atesorar tanta experiencia tan diversa como la que tú tienes, ¿crees que se valora suficientemente en el mundo del periodismo? Pues yo creo que no. En el mundo del periodismo creo que es un mundo en el que lamentablemente cada vez hay más precarización. Bueno, desde la crisis de Lehman Brothers, no solo en España, en el mundo entero el periodismo ha sufrido mucho. Ha habido muchísimos despidos también en medios de Estados Unidos. En España hubo muchísimos despidos, medios que cerraron, y los que se consiguieron reenganchar pues lo hicieron cobrando la mitad muchas veces, ¿no? Entonces, es un mundo muy ingrato, porque las personas que somos periodistas, muchos somos vocacionales y creemos en ello, creemos en el poder de la información, de transformar la sociedad para mejor, en el poder de la denuncia y también en el poder de ese contrapoder para ser ese chequeo a los excesos del poder, ¿no? Pero bueno, yo creo que es verdad que los periodistas cada vez tienen una situación más precaria en este país. Bueno, y en Estados Unidos acaban de despedir a un tercio de la plantilla del Washington Post, nada menos, que es el propietario Jeff Bezos, que es bueno, pues uno de los hombres más ricos del mundo, que por supuesto se puede permitir no solo no despedir a esa plantilla, sino triplicar esa plantilla con los millones que tiene, ¿no? Entonces, bueno, no hay una apuesta clara. Yo creo que el periodismo en esta época cada vez es muy importante, pero está perdiendo la confianza también de mucha de la población joven. Las encuestas del Instituto Reuters para el estudio del periodismo hablan de que los jóvenes cada vez se informan menos por los medios tradicionales, por la prensa escrita, por la radio, van mucho a redes sociales y de hecho también se informa mucho por los podcasts, que para mí era una manera también, elegir este formato era una manera de llegar a nuevas generaciones, que sé que a lo mejor no van a tomar un periódico para leérselo, sino que se escucha en podcast, ¿no? Y era una manera de llegar a ellos, porque el periodismo sí que yo creo que está perdiendo un poquito algunas de las batallas y está perdiendo audiencia, está en una situación difícil. En parte te preguntaba esto porque en muchas ocasiones da la impresión de que cuanto más premian a una persona, menos la contratan después, más dificultades tiene para volver, porque dice, no, esta será carísima, entonces no la puedo contratar, o esta estará subida a la parra y no querrá trabajar en un medio normalito como
como el mío. ¿Hasta qué punto marca eso? ¿Y hasta qué punto te salva el obtener todos esos premios? No sé, ¿económicamente te ha reportado algún tipo de beneficio? Bueno, yo autofinancié el podcast, es decir, yo traje unos ahorros y los puse para emplearlos ahí, y entonces contraté al personal que montó técnicamente, el montador, masterizador y a 2 músicos para montar el podcast, y mi trabajo fue pro bono, ¿no? Entonces, digamos que yo pues hice esa inversión, y con los premios he recuperado un poquito, pues casi lo que paguen salarios, ¿no? Que es maravilloso, porque bueno, algo he recuperado. Digamos que mi trabajo ha seguido siendo pro bono. En cuanto a lo de que si luego te hacen ofertas, a mí personalmente no me han llamado para hacerme ofertas laborales y tal. Yo creo que sí que, vamos, tampoco es que lo esperara, pero sí que tengo una grandísima satisfacción profesional, porque creo que todos mis compañeros profesionales recibo muchísimos elogios, pero también soy consciente de que muchas veces los medios no tienen siempre la capacidad de contratar, están en situación muy precaria, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor han pensado, efectivamente, uy, esta es carísima, no se la puede contratar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí el formato podcast me encanta, yo creo que en algún momento volveré a hacer otro, o sea, aunque yo tenga pues otros trabajos para, digamos, poder vivir en mi día a día, pero es algo a lo que volveré. Pero podcast hay muy cutres, ¿eh? O sea, lo tuyo es un lujo, lo tuyo tiene una producción extraordinaria comparado con otros que son más de actualidad política a lo mejor y no sé, tienen menos elaboración, están más hechos de aluvión, ¿no? De consumo rápido. Es que yo creo que, lo has dicho, no solo consumo rápido, sino producción rápida. Es decir, yo creo que al final, me acuerdo cuando me dieron uno de los premios, que una de las periodistas que me entrevistó en Los Ortega me decía, has hecho el producto que cualquier periodista querría poder parar y hacer. Pero ¿qué periodista puede parar 1 año o 2 para hacer un producto? ¿Qué medio le da a sus empleados 1 año para trabajar en una historia? Muy pocos. Nadie, casi ningún medio, hace esa apuesta arriesgada de decir, voy a dedicar a este periodista 1 año o 2 a seguir esta historia. Eso lo hacían antes con el periodismo de investigación. A uno de sus periodistas, investigadores, les daba, no escribas nada en 1 año hasta que me traigas la historia. Ahora, como todo es periodismo, ahora lo hace el New York Times, de declaraciones y de filtraciones, pues ya no... Y en España, pues pocos, ¿no? Algunos sí que lo hacen, por ejemplo, la investigación sobre la Iglesia o sobre qué tal que ha hecho El País, es una investigación de varios años, evidentemente, pero no les ocupa las 8 y ahora horas a los esos temas de periodistas. Coldo y compañía también, pero a base de filtraciones, o sea, ya te dan la mitad del trabajo hecho, no tienes que ir a buscarlo. Sí, exacto. Entonces yo creo que cuando tú tienes ese privilegio de decir paro y me tomo 1 año o 2 para hacer un trabajo periodístico, claro, tiene una calidad porque le has dedicado un tiempo y una pausa, has escuchado unos episodios en borrador, los has mejorado, los has vuelto a montar, los has vuelto a escuchar en una segunda versión y claro, al final los vas mejorando. Cuando lo tienes que hacer rápido, pues no tienes esa capacidad de reacción o de mejorar el producto, ¿no? Entonces, o sea, gracias por los elogios a la factura técnica del podcast, pero es verdad que yo creo... El que tenga alguna duda, que escuchen los podcasts y verán cómo no he exagerado en absoluto. Por cierto, que nos quedan 2 minutos solo. ¿Ya? Ya. Y creo que nos hemos comido a una de las personas que está en la foto, a Sonia Navarro. A Sonia Navarro, es que es verdad que se la ve por aquí chiquitina. En el Ayuntamiento de Madrid, hombre, ya que estamos pues desde aquí. Claro, un gran abrazo para Sonia, hombre, una grandísima compañera. Bueno, todos lo fueron, la verdad. En fin, Isabel, yo te agradezco muchísimo que hayas venido adrede desde Madrid a participar en esta entrevista, que es la última de mi carrera profesional, y lo mismo que yo estuve al principio de tu carrera, pues tú has estado al final de la mía, y para mí es un orgullo, además, que hayas llegado tan lejos y que continúes y vayas a seguir llegando mucho más lejos, que es lo que a cualquiera que ha tenido alguna faceta docente le gusta que suceda con las personas que ha tenido a su cargo. Así que, Isabel, muchísimas gracias por haber venido a contarnos todo esto. Enhorabuena por tus éxitos. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer estar aquí en uno de tus últimos programas, y enhorabuena pues por una carrera también plagada de éxitos en todo lo que es la información local. Vicente. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, mañana nos queda un debate por emitir, pero ya será lo último, así que, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.